El proyecto Yacaré se inicia en la provincia de Santa Fe en el año 1990 con el objetivo de recuperar la situación poblacional del yacaré overo y garantizar la conservación de los ecosistemas que esta especie comparte con carpinchos, nutrias, flamencos, ñacaninás y una increíble variedad de aves obligadamente asociadas a estos humedales. Hubo un tiempo, hacia principios de la década del 70, en que la irracional sobrecaptura de cocodrilos en la naturaleza a escala mundial hizo temer por la cercana extinción de la mayoría de estas especies. Diferentes países comenzaron entonces a desarrollar programas de trabajo para garantizar su conservación. Muy pronto se hizo evidente que la protección de áreas de reserva o santuarios resultaban insuficientes para conservar ecosistemas prístinos, cuando por otra parte las demandas de la sociedad humana se incrementaban de manera sostenida. Surgió así la idea de desarrollar proyectos de cría en cautiverio o granjas con reproductores, pero con el paso del tiempo, estas demostraron ser ineficientes tecnológica y económicamente, y lo que es más grave, perjudiciables para las poblaciones naturales que ya requieren la captura de animales saludables en el medio silvestre para una incierta reproducción en cautiverio. Los pocos ejemplos exitosos, al menos desde el punto de vista biológico, se dan en Colombia, Sudáfrica y Tailandia, donde paradójicamente la situación de los cocodrilos silvestres es poco menos que desconocida y la pérdida de hábitat está muy lejos de revertirse. Países como Zimbabue, Estados Unidos, Australia y Venezuela comenzaron a trabajar entonces con un sistema que combina la utilización del recurso en la naturaleza y la crianza en cautiverio. La técnica se denomina ranging, rancheo o cosecha de huevos silvestres para cría en granjas y consiste en mantener los reproductores en la naturaleza, extrayendo solamente los huevos y retornando al medio silvestre un año después, los que en condiciones naturales sobreviviría. El proyecto santafesino justamente se basa en esta técnica, por lo que fue denominado Programa de Rancheo Experimental del Yacaré Overo. La iniciación de este programa se decide luego de una serie de estudios desarrollados durante la década del 80, que si bien demuestran que la caza ilegal de caimanes es un indiscutible factor de retroceso poblacional en las áreas de fácil acceso, siempre se mantienen núcleos intangibles para los furtivos, que se transforman en usinas de repoblamiento cuando los cazadores se retiran por las escaseces de la cosecha. Estas verdaderas reservas genéticas son los esteros del centro y norte provincial, enormes humedales inmunes a la mayoría de las sequías e inundaciones, totalmente cubiertos por vegetación implantada y flotantes sobre niveles de agua sumamente estables y además riquísimos en moluscos, peces y pequeños vertebrados. Estos ambientes, considerados tierras improductivas y sus habitantes, tienen un enemigo mortal, la canalización para el secado del estero. En teoría, le permite a los propietarios recuperar tierras para la producción, aunque la utilidad de las mismas resulta como mínimo dudosa, y el precio pagado por esta mejora es la desaparición de miles de yacarés, carpinchos, nutrias, aves acuáticas y pequeños peces y moluscos, con el agravante de que nadie percibe un solo centavo por estas toneladas de biomasa desperdiciada. Si bien apelar a la sensibilidad de los propietarios puede dar resultado en algunos casos, suele ser mucho más efectivo el estímulo económico. Y hoy, en todo el mundo está comprobado que los ganaderos y agricultores que perciben algún ingreso por la venta de huevos de cocodrilos son los primeros interesados en la conservación de estos humedales, invalorables reservorios para la supervivencia. Es un hecho que la conservación in situ de los recursos naturales será imposible de mantener en el futuro.
en la medida que los ecosistemas no aporten beneficios concretos ante las justificadas demandas de una sociedad que requiere mayores superficies productivas. El único mecanismo para disminuir o anular el ritmo de modificación ambiental con fines productivos es justamente transformar en productivos los ambientes en riesgo de desaparecer. La valorización en términos económicos de la naturaleza es hoy el fundamento del uso sostenible, impulsado por la Unión Mundial para la Conservación, que didácticamente lo explica como tomar el interés que produce un ecosistema, garantizando la subsistencia del capital para las generaciones por venir. El yacaré overo, niato o de hocico ancho, es uno de los 2 caimanes argentinos y es la especie más abundante en Santa Fe, aunque también se lo encuentra en Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy. La otra especie es el yacaré negro o de hocico angosto, claramente diferente al primero por la forma aguzada de su cabeza. Este habita principalmente en las provincias de Corrientes y Formosa, aunque en Chaco y Santa Fe se pueden encontrar algunos ejemplares. En la época de la caza ilegal, la piel del yacaré overo era la más buscada por su superior calidad marroquinera, tanto que en las primeras evaluaciones poblacionales se pensó que la captura selectiva había dejado a esta especie en mucho peor situación que al negro, aunque en la medida que se profundizaron los estudios se comprobó que la diferencia en los conteos de ambas especies no eran de número, sino de ambiente. El yacaré negro vive en ambientes de aguas relativamente profundas, limpias y de muy fácil acceso para el ser humano. En cambio, el overo habita fundamentalmente en esteros fuertemente vegetados, a los que o no se puede llegar o solo se pueden recorrer en su periferia. La calidad de su carne lo transformó en un componente habitual de la dieta de los aborígenes y, de hecho, aún hoy, si bien está prohibido, sigue siendo capturado como alimento en algunos lugares. Los yacarés dependen de la temperatura exterior para desarrollar sus actividades, por lo que en invierno su vida se limita a unos pocos movimientos para exponerse al sol o sumergirse. Cuando llega la primavera y los primeros calores, los yacarés comienzan a alimentarse hasta llegar al pico máximo de actividad en la temporada reproductiva. En este periodo se producen algunas disputas territoriales hasta que comienzan las cópulas. Los apareamientos se producen siempre en el agua, luego de que el macho, tras una persecución de duración variable, logra atrapar y cubrir a la hembra. Una vez fecundadas, las hembras se alejan a lugares apartados, a veces a kilómetros de los ambientes de residencia habitual, en aguas permanentes, incluso a la profundidad del monte, para iniciar la construcción del nido. Estos montículos de materia vegetal, tierra, arena, ramas y deyecciones actúan como incubadoras naturales, especies de silos que por el calor del sol y la fermentación producen una temperatura interior casi uniforme durante todo el ciclo, que dura unos 70 días. Las posturas se producen entre principios de diciembre y mediados de enero, y dependiendo del lugar y el carácter de la hembra, pueden observarse actitudes de defensa del nido, que se manifiestan con marcada agresividad para con cualquier intruso en las cercanías. Se estima que en condiciones naturales, al finalizar el periodo de incubación, solo eclosionan entre el 30 y el 50% de los huevos puestos en la temporada. Esta elevada mortandad embrionaria puede deberse a factores ambientales directos, como las inundaciones o las sequías extremas, aunque también tienen gran influencia algunos indirectos, como la predación de huevos que se produce en años relativamente secos, donde hasta el 50% de los nidos en el monte y el 80% de los nidos en albardones se transforman en alimento para otros animales. Contra lo que podría suponerse, aún no ha pasado lo peor. Los recién nacidos, con su pequeña masa corporal, quedan expuestos a garzas, cigüeñas, zorros, iguanas, caranchos y toda clase de carnívoros del humedal.
Por otra parte, las primeras heladas sorprenden a los pichones con un peso inferior a los 70 gramos, por lo que si no encuentran un lugar apto para refugiarse, difícilmente pueden superar el primer invierno. Raramente, el 10% de los animales que nacen alcanzan a cumplir un año. Esto fácilmente explica la estrategia reproductiva de la especie, que como en el caso de la mayoría de los reptiles, producen una frágil pero abundante descendencia, lo que garantiza que al menos unos pocos lleguen al estado adulto. La cosecha de huevos silvestres para cría en granjas tiene su fundamento en la elevada mortandad embrionaria durante el primer año de vida de los cocodrilos. La filosofía de la técnica es sencilla. Sobre la base de la cosecha de huevos y la incubación artificial, se le ahorra a la naturaleza una cantidad importante de individuos, los que pueden ser derivados al circuito comercial, a efectos de incrementar el interés de los propietarios de las tierras por conservar los humedales, suspendiendo la canalización y secado de esteros. El proyecto Yacaré inicia las cosechas de huevos en el mes de enero, a partir de los datos aportados por los informantes locales, que en general son empleados de estancias ganaderas. Por lo regular, estos trabajos se realizan con caballos, ya que es la única forma de acceder a esos lugares. En algunos casos, los nidos son marcados desde el aire con la ayuda de un helicóptero, y en los casos en que es posible, con la misma herramienta, se realizan las cosechas. En unos pocos casos, las cosechas se realizan con hidrodeslizadores o con piraguas, ya que los lugares de nidificación raramente son accesibles para esos medios. En todos los casos, al momento de retirar los huevos del nido, se marca la posición con pinturas en aerosol, a efectos de respetarla luego en la incubadora. El modificar esto en estadios tempranos podría matar al embrión. La postura promedio es de 37 huevos por hembra y el traslado se realiza en contenedores plásticos con el agregado de material del nido hasta la incubadora en Santa Fe. Los huevos son posicionados en la incubadora, en cajones de madera con material vegetal similar al encontrado en los nidos. Se les provee una temperatura uniforme de 31 grados y la humedad se mantiene en el 98%. Al momento del nacimiento, todos los huevos del nido son retirados y luego de un tiempo de espera, para que la mayor parte nazca por sus propios medios, el resto de los pichones son auxiliados por los técnicos del proyecto, como lo haría su madre en la naturaleza. Aproximadamente el 90% de los huevos cosechados produce pichones, con la esporádica aparición de algún caso de mellizos. Los pichones son marcados, pesados, medidos y alojados en piletones de cemento que durante el invierno se mantienen calefaccionados. Se los alimenta 3 veces por semana con un balanceado elaborado en la estación de cría, con lo que se obtiene un crecimiento de 10 veces superior al que se produce en condiciones naturales. Al finalizar el período invernal, luego de una mortandad de crianza inferior al 2%, los animales son liberados en la naturaleza entre los meses de octubre y noviembre, con todo un verano por delante para adaptarse a la nueva situación. Desde sus comienzos, en 1990, ya han sido liberados en la provincia de Santa Fe más de 10.000 animales. En la Convención de CITES de 1997 en Zimbabue, se produjo el cambio en el estatus poblacional del yacaré overo en Santa Fe, permitiendo su explotación comercial por el sistema de rancheo, lo que implica que una fracción de los animales nacidos de los huevos cosechados pueden ser derivados al engorde comercial, produciendo un retorno económico a quienes favorecen la conservación del humedal. La mayor parte de los trabajos que se realizan en el campo son nocturnos, ya que este es el momento de mayor actividad de los yacarés. De hecho, el monitoreo o conteo periódico de animales para evaluar la situación poblacional se realiza durante la noche, con linternas de alto poder que permiten la identificación de los yacarés por el brillo de los ojos en las aguas del humedal. En todos los lugares de trabajo se ha verificado una importante recuperación poblacional desde 1990 hasta la fecha,
alcanzándose en algunos puntos impresionantes valores de hasta un 1500% de recuperación. Parece un contrasentido, pero para garantizar hoy la conservación de los ecosistemas es necesario desarrollar programas de aprovechamiento comercial sostenible de alguno de sus integrantes. Desde un punto de vista eminentemente biológico, es muy sencillo explicar que el uso comercial de los yacarés, que sobreviven en exceso gracias a la acción humana, pueden destinarse a la comercialización, sobre todo si esto produce un rédito económico que favorece la conservación. Resulta más difícil, sin embargo, explicar las ventajas de matar animales y usar cueros para confeccionar artículos de moda como herramienta de conservación, aunque probablemente una buena manera de comprender sea la de valorar a la naturaleza como un todo, en el que algunos de sus integrantes deban morir para que el ecosistema funcione. Tal vez los yacarés o algún otro poblador del humedal en el futuro sirvan como alimento para el ser humano, o tal vez alguna sustancia en el estero sea la cura de alguna enfermedad, o el componente químico imprescindible para el desarrollo de tal o cual producto, o tal vez sencillamente necesitemos el reservorio de agua dulce, o tal vez no, tal vez nada de esto, pero si seguimos secando nuestras tierras para vacas y cultivos, ¿cómo nos enteraremos?